Bueno, antes de irnos a la pausa, Maggie adelantaba un poco, ¿no? Preguntas que nos estamos haciendo sobre, bueno, qué es lo que está pasando con el dólar y cómo va a repercutir en la economía local y, por qué no, en el bolsillo del ciudadano de a pie. Por otra parte, ¿qué va a pasar con estos análisis a la luz de los anuncios hechos ayer por la ministra de Economía? De todo esto vamos a dialogar con Agustín Iturralde, director del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED, que ayer presentó un informe sobre los efectos de la baja del dólar en exportaciones, consumo y turismo. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Agustín, ¿cómo andás? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Magdalena. Un gusto, como siempre, estar acá. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar como haciendo un balance de lo que se presentó ayer a propósito de la evolución del dólar que viene presentando, bueno, una racha a la baja, ¿no? Sí, a ver, lo que está pasando con el dólar en Uruguay está bastante alineado con lo que está pasando en el dólar en el mundo. El dólar arrancó el año debilitándose y así como vemos que el dólar bajó en Uruguay, el dólar bajó en Brasil, bajó en Perú, bajó en Sudáfrica, bajó contra el yuan chino. Hay una situación de debilidad global del dólar en este arranque del año, que un poco estira algo de lo que ya se vio en algún momento del año pasado, que es un contexto internacional de buenos precios de los commodities y dólar débil, que en general suelen coincidir esas dos cosas. Y en Uruguay, si hacemos un poquito de memoria, ya en etapas anteriores de buenos precios de la carne, de la soja, ya tuvimos un dólar con presión a la baja. Bueno, eso parece que viene siendo persistente. Las dudas que quedan y la gran duda que hay hoy en día es que la política monetaria en el mundo está empezando a cambiar. ¿Qué es esto? Suben las famosas tasas de interés. La Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés porque hay inflación en el mundo y, bueno, eventualmente la suba de las tasas de interés en algún momento podrían hacer cambiar un poco esta tendencia, hacer subir, fortalecer el dólar en el mundo. Bueno, los mercados han internalizado que la Reserva Federal va a subir las tasas, aunque no lo ha hecho. Muchos países emergentes, como Uruguay, ya han empezado a subirla, pero todavía no cambia ese contexto. ¿Por qué? Bueno, creo que la principal razón es que la recuperación en el mundo viene bien. China y Estados Unidos están creciendo con fuerza. China en particular está demandando commodities, productos como en particular como los que exporta Uruguay. De ahí el impulso de los buenos precios. Y ahí el impulso de los buenos precios, y ahí también implica un juego entre el yuan y el dólar, que es el yuan se fortalece contra el dólar y eso coincide con precios de los commodities que en dólares, medidos en dólares, suben porque también el dólar baja y se deprecia y también contra los commodities se deprecia. Claro. Agustín, esto bajándolo a tierra y al ciudadano común y corriente que quizá no mide el tema de las exportaciones, no piensa en el precio de las commodities, ¿cómo repercute? Lo pregunto porque cuando el dólar está bajo, los ciudadanos comunes tenemos más facilidad para viajar, a veces podemos comprar mejor algunas cosas, ahorrar o decir, bueno, pude ahorrar X dinero, puedo comprar dólares ahora que sabemos que está bajo porque va a subir en los próximos meses. ¿Cómo repercute, digamos, en el ciudadano de a pie esta situación? En pocos países como en Uruguay nos preocupa y la ciudadanía común, la gente, no solo los economistas, seguimos tan de cerca el valor del dólar. Cuando sube y cuando baja, cuando sube el dólar, cuando empieza alguna escalada de suba, los que somos economistas recibimos WhatsApp de todos nuestros conocidos, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Compro? ¿No compro? Y cuando baja, y ahí en ese momento cada vez se pone más nerviosa, ¿quiénes? Los que cobramos salarios en pesos. Los que tenemos ingresos en pesos, que consumimos muchas cosas que son importadas, claro, celulares, a veces algún viajecito, a veces cambiar el auto, a veces un electrodoméstico, a veces una cafetera, lo que fuera. Y bueno, obviamente cuando sube el dólar se nos complica la capacidad de consumo en dólar. Y cuando baja, pasa lo contrario. Hay como un empuje de consumo de bienes durables. Es probable que esto pueda tener algún correlato de empujar un poquito más el consumo privado, el consumo de bienes más duraderos, como puede ser cambio del auto, algún electrodoméstico, etcétera, algún viaje. ¿Y quiénes se ponen más nerviosos cuando pasa esto? Bueno, los exportadores, naturalmente. Que acá creo que es justo separar un poquito los exportadores en dos, que vemos los exportadores como un todo. Hay una parte que es la más importante y la más significativa, la que más tracciona la economía el año pasado, que es todo el sector agroexportador. Que si bien es verdad que el dólar no lo está jugando a favor, es verdad que está aprovechando muy buenos precios de los commodities. La carne, la soja, el arroz mejoró, el sector, la leche en polvo está en niveles muy buenos. Todo el sector agroexportador está sufriendo, tiene esta presión por el dólar, pero tiene precios muy buenos. Entonces queda distendido un poquito el problema que podría generar el dólar. Hay otro sector exportador que es más chico, pero más viejito y más estratégico, más viejito no, pero que es el sector industrial que exporta a la región, que es menos significativo desde el punto de vista total, pero tiene más empresas más chicas, más enfocadas en Argentina, más enfocadas en Brasil, y ahí sí
es donde la baja del dólar implica que lo que coloca en Argentina, que ha depreciado su moneda de una forma extraordinaria y lamentable y tristísima, bueno, con Argentina sí perdimos mucha competitividad y bueno, los exportadores más vinculados al sector industrial están teniendo problemas con esto. Ahora, ¿eso cómo repercute en la sociedad uruguaya, no? Porque digo, si el exportador tiene menos ingresos porque el dólar baja y por ende tiene menos ingresos, ¿qué pasa con los precios que se trasladan al público? Sí, los exportadores todavía, el año pasado, como todos los exportadores que mencionamos, tuvieron un año excepcional, ¿no? Fue un muy buen año del sector exportador, que eso se hinchó el crecimiento, sobre todo el crecimiento del empleo en el interior, que fue muy notable el año pasado. Evidentemente, hay una parte de esto que siempre tiene una tensión que es difícil de gestionar, ¿no? Creo que lo que tendríamos que, yo sé que es difícil, fácil de decir, pero es acostumbrarnos a que el dólar flota. Y que el dólar flota en una economía tan pequeña como la nuestra y tan abierta como la nuestra, que dependemos tanto de lo que exportamos y de lo que importamos, pretender intervenciones excesivas para que no flote el dólar tiene consecuencias de distinta naturaleza. Pero intervenciones fuertes no se han hecho. Hace Yo años. recuerden, siempre el discurso siempre fue dejar flotar, suavizando, digamos, Con compra y venta de dólares por parte del Banco exactamente. Central, ¿no? Ahí va, para suavizar la tendencia. Creo que eso es lo predominante. No se ha hecho, pero cuando uno ve los reclamos de algunos exportadores estos días, o cuando en febrero y marzo de 2020 subió muchísimo el dólar en un par de días también en el mundo, por toda la volatilidad que generaba el arranque del coronavirus, y mucha gente que pedía que cómo se deja subir, que el banco, aparte justo cambió el gobierno, entonces se le puso una connotación político-partidaria que de verdad no la tenía. Entonces es correcto lo que tú dices, Lorena, que el Banco Central toma una postura solo de suavizar tendencias, pero todavía hay mucha gente que, claro, cada uno es razonable que defienda lo suyo. Por otra parte, la baja del dólar, en este contexto que tenemos con inflación, que no le hemos podido bajar y que eran unos objetivos, obviamente ayuda en un contexto de tantos bienes importados en nuestra canasta, que el dólar baje o que... ayuda a contener la suba de precios. Ayuda a contener, que tampoco sería razonable que fuera un instrumento a hacer bajar el dólar artificialmente para bajar la inflación. Pero lo que quiero decir es, Uruguay está en un contexto internacional favorable. Los exportadores están disfrutando buenos precios. Es normal que eso tenga un correlato de dólar débil. Es normal. La buena noticia de eso es que eso permite traspasar un poco de esos beneficios del buen momento a los asalariados en pesos, que van a poder comprar más bienes. Esa es la buena noticia. Obviamente genera algunas tensiones, hay que convivir con ellas sin sobrealarmarnos y sin pretender, que siempre acá el tema es la competitividad, sin pretender que las mejoras de la competitividad de Uruguay, que tienen que ser profundas en formación de la mano de obra, en costos de energía, en infraestructura, vengan de la mano de bajar artificialmente el dólar. No puede haber competitividad por subir artificialmente el dólar. Ese aspecto del informe a mí me llamó la atención, ¿no? Porque muchas veces, hablando con los exportadores, el tema de la competitividad que tú mencionabas aparece como los costos que genera el país, que somos un país con costos altos en dólares y que complica el crecimiento de los sectores exportadores, ¿no? Y ahora entonces, ¿el dólar no es tan importante para hablar de competitividad? El dólar es importante, pero creo que la volatilidad del dólar agudiza los problemas. Yo creo que no es el fondo de la competitividad el valor del dólar, que flota libremente en Uruguay, ¿no? El problema de la competitividad de fondo está más vinculado a algunas reformas estructurales pendientes. Bueno, Uruguay tiene una mano de obra que claramente no está correctamente preparada, buena parte de ella, para la economía que se viene. Tiene infraestructura que tiene problemas de eficiencia, tiene costos energéticos, que hemos hablado de los costos de los combustibles, más allá de los gobiernos, que son los más caros de la región. Tiene una regulación laboral que tiene problemas y que todos los indicadores muestran que hay mejoras necesarias para hacer. Bueno, esa agenda de reformas estructurales es la que nos va a devolver la competitividad. Yo entiendo que para el exportador que suba 2 pesos el dólar, que baje 2 pesos el dólar, es crítico y se le va a la vida muchas veces, en especial para algunos tipos. Pero no van a venir las soluciones de fondo por ahí, no hay ninguna posibilidad de que eso pase, me parece. Ahora, Agustín, tuvimos, después de una baja consecutiva que creo que llega a niveles de 2019, tuvo apenas un aumento de 0,1, si no me equivoco, en estas últimas horas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué se está marcando? ¿Va a permanecer en estos precios del dólar? Es una buena pregunta, Magdalena, porque hay una discusión global, porque esto no es un problema de Uruguay, sobre en qué fase estamos
del dólar y de los commodities y las tasas de interés, que es como todo el paquete, ¿no? Como recién decías, el yuan se hizo más fuerte ante el dólar. ¿Qué pasa con otras monedas? Creo que lo que nosotros creemos es que en algún momento esta tendencia va a cambiar y que porque las principales economías están subiendo las tasas, tienen que aplicar políticas antiinflacionarias porque se ha disparado la inflación en Estados Unidos, en Europa. Entonces, esas políticas tendrán que ir terminando con esto. Ahora, los mercados ya absorbieron que eso va a pasar y todavía el dólar sigue en estos valores. Entonces, van a tener que meter mucho combustible, mucha suba de tasas, a nuestro juicio, para lograr aplicar que el dólar se fortalezca y que baje la inflación. Y entonces nos parece que todavía falta. Y esto sí ya en el terreno de la opinión, porque no hay ninguna certeza hasta cuándo vamos a tener este contexto de dólar débil y de buenos precios, que es un poco el combo que Uruguay de alguna forma es mucho más bueno que malo para Uruguay. Bueno, probablemente va a durar todo el primer semestre del 2022 y probablemente algo más que eso, aunque también es claro que en algún momento esto se termina porque las presiones inflacionarias en muchos países van a tener políticas más agresivas para combatirlas. ¿No se espera entonces que el Banco Central intervenga de una manera marcada, por ejemplo, para evitar una subsiguiente caída entonces del dólar? Yo creo que no, porque aparte el Banco Central ha dicho y ha declarado que está comprometido con la inflación, que su único objetivo, a diferencia de otros gobiernos que hablan más de los platitos chinos y que el Ministerio de Economía tiene sus problemas, pero que el problema del Banco Central se llama la inflación, que en Uruguay, si bien bajó un puntito y en todo el mundo se disparó y podemos ser complacientes desde ese punto de vista, es una inflación alta. Y que ese es su compromiso y en ese sentido no tendría ningún sentido que el Banco Central salga a frenar la baja del dólar porque sería contradictorio. Ayer los anuncios del Ministerio de Economía hablaban de casi un punto por encima del rango meta que había planteado el gobierno, que era entre el 3,5 y 7%, ¿no? ¿Es un buen momento para comprar dólares ahora? A ver, me imagino que yo estoy en mi casa hablando de una baja consecutiva del dólar, digo, bueno, capaz que ahora es un buen momento, tengo unos meses. No es que después el dólar va a estar a 35 y ¿por qué lo compré a 42, 43? Exactamente. Con un dólar estancado y con una inflación que sube, yo con una inflación alta, no me animo a dar ese consejo. El consejo que yo siempre doy en ese sentido es muy simple, es tratar de no descalzarse. No descalzarse es no tomar deuda en algo que no sea lo que es mi ingreso y ahorrar en lo que yo quiero. Que yo quiero comprar algo que es en dólares, yo estoy ahorrando para comprarme un auto o una casa. Bueno, ahí sí, una actitud prudente es quizás comprar dólares y seguir ahorrando en dólares. Si no es así, hay otras alternativas, como pueden ser las unidades indexadas, o bueno, hay cosas mucho más complejas, pero nadie sabe lo que va a pasar, entonces como un consejo razonablemente cuidadoso es tratar de ahorrar en lo que quiero adquirir y no descalzarse. Sobre todo lo principal es seguir con esta cosa de, bueno, si yo tengo ingreso en pesos, no tomar deuda en otras monedas. Agustín, ¿cómo ves entonces los anuncios hechos ayer por la ministra en cuanto a crecimiento, a generación de empleos? Habló de 40.000 empleos nuevos que se van a poder generar en este contexto que vemos que está siendo favorecedor, digamos, para el sector exportador y el agroindustrial, que no son los que a veces generan más cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Está muy bien esa aclaración porque es una realidad. A ver, creo que lo de ayer de la ministra de Economía es, obviamente la economía uruguaya tuvo una recuperación en los últimos meses mucho más rápida de la que casi todos preveíamos en agosto, septiembre del año pasado. Y un poco la ministra salió a contar eso y a dar sus buenas noticias, dio su pronóstico para cómo cerró el 2021, que no está el dato, contó y reivindicó un poco lo que fue el cierre del año, que fue realmente bueno en casi todas las variables que miremos. Luego aparecen las proyecciones para el 2022, que también las presenta la ministra el día de ayer, que creo que son moderadamente más altas que las de los analistas. Razonablemente siempre en todos los gobiernos tienen proyecciones un poquito más optimistas que los analistas. La ministra también nos cobró factura a los analistas ayer de que tuvo razón ella en el 2021, de que al final creció más de lo que decíamos los analistas e incluso algo más más alineado con lo que decía el propio el gobierno. Y bueno, en 2022 la ministra cree que vamos a crecer algo así como 3,8. Desde el CEDE estamos con una expectativa más de 3,3. No es una diferencia sustancial y el promedio de los analistas evalúan algo cercano al 3. Y bueno, en general se asocia un punto de crecimiento con 10.000 nuevos puestos de trabajo. Nosotros en ese sentido creemos que vamos más hacia 30.000 nuevos puestos de trabajo en 2022. La ministra habla más de 40. También una diferencia razonable, pero creo que la buena noticia acá es que creo que desde hace 4 o 5 meses hacia adelante es la primera vez que en el Ministerio de Economía hay un horizonte relativamente despejado. Se cerró el 2021 mejor de lo esperado y el 2022 todos coincidimos que va a ser un año de buen crecimiento,
que nos va a poner bastante por arriba del nivel prepandemia, que cerramos el año ya con actividad y empleo por arriba, alguito por arriba del prepandemia, bueno, que vamos a superar eso mejor, que el ingreso de los hogares se debería seguir recuperando desde una caída importante que tuvo en 2020, evidentemente, pero en ese sentido creo que la ministra tiene un cierto optimismo que de corto plazo es razonable. No sabemos qué va a pasar a partir del 23, es mucho menos claro. Que el 2021 fue bueno y que el 2022 va a ser más o menos bueno, creo que hay buenos motivos para pensarlo. Claro, y ahí me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, es bueno, darle un ojo crítico y también de comprender de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento de la economía, si eso no se ve reflejado, por ejemplo, en los salarios, que han tenido pérdida salarial la mayoría de los sectores, y bueno, tenemos temas de subempleo, todavía un nivel de desempleo que afecta a muchos uruguayos, y hay 50.000 uruguayos que todavía están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, eso creo que el año pasado, recién sobre el fin de año, se empezó a aprender el tercer motor. La economía siempre decimos que se mueve con tres motores: la inversión, las exportaciones y el consumo. Y el consumo obviamente es el más sensible para para la mayoría de las personas. Recién ese fue el que se prendió último, recién sobre finales del año pasado, entendemos nosotros, el último trimestre. Y hay algunos síntomas, es verdad que muchas personas pueden estar mirándome diciendo, pero ¿de qué están hablando? Yo no siento nada todavía, pero hay algunos indicadores que son claves. Creo que hay una realidad, una diferencia política bien marcada, que ayer se volvió a hacer explícita, es este gobierno priorizó el empleo por sobre el salario. Y el gobierno pasado claramente priorizó el salario sobre el empleo. Y creo que ahí hay una diferencia que es razonable que se ponga bastante explícitamente en la mesa. Creo que la buena noticia de 2021 es que si bien el salario cayó un poquito, lo que llama la masa salarial, que es el total de los ingresos de los trabajadores, el total del pedazo de la torta que se paga en salarios en el Uruguay, empezó a crecer, que el 2020 había caído mucho, empezó a crecer no a fuerza de salario, sino a fuerza de que más gente, más de 50.000 personas recuperaron su trabajo en promedio del año. Lo esperable, y creo lo deseable, lo necesario para el 2022 es que siga el dinamismo del empleo, que es importante porque recién llegamos a los niveles prepandemias, que era muy malo. No nos olvidemos que por algo en 2019 la campaña estuvo tan centrada en el empleo. O sea, venía un empleo en franco deterioro los últimos 5 años. Recién llegamos a eso. O sea, tiene que seguir mejorando el empleo y tiene que empezar a mejorar otras cosas como la calidad, las horas trabajadas y recuperar algo de esos 3 puntos y pico de salario que se perdieron entre 20 y 21. Empezar a recuperar algo de eso. No se va a recuperar todo en el 2022, pero sí creo que la masa salarial va a empezar a crecer por los dos lados. Por mejor empleo, por más empleo, perdón, y por algo más de salario. Creo que cuando tengamos el dato de pobreza de 2021 cerrado, que ayer el que presentó la ministra era de primer semestre, recién el 30 de marzo sale el dato de pobreza, nuestra percepción es que vamos a ir a una pobreza muy similar también. El año del 2021 cerró con una pobreza muy similar a la prepandemia, con algunas diferencias etarias, porque el gobierno puso un poco más de dinero en la primera infancia. Entonces, probablemente los menores de 6 van a tener menos pobreza que antes de la pandemia, pero a nivel global va a estar muy alineada con lo que había antes de la pandemia. Pero eso no es bueno. Es una línea de base mínima. El Uruguay, a la llegada de la pandemia, tenía problemas de una economía estancada, de un mercado laboral que había perdido muchos empleos, de una pobreza que había aumentado levemente, de un ingreso de los hogares que está empezando a caer desde el 2017. Bueno, obviamente, bien, ok, pasamos esto más o menos bien, más o menos rápido en comparación internacional. Ahora hay que empezar a construir sobre lo que teníamos que no era bueno. Ahora, yo pienso, ¿no? Recién dábamos el dato de inflación, 7,9% los últimos 12 meses. O sea, el índice de precios de consumo aumentó un 8% prácticamente. Pero mi ingreso aumentó 3 con poco. Digo, ¿en qué momento puedo llegar a compensar que con la misma cantidad de plata puedo ir a comprar lo mismo que en otro momento? Bueno, no lo sabemos. No, yo creo que este año los salarios, el índice medio de salarios aumentó 6 y pico. No todo, digo, promedio. El promedio de los salarios, como el promedio de los precios aumentó 6 y pico. El año pasado el desajuste fue 1 y pico. A favor de lo que decimos, es verdad que en 2020 ya había habido una pérdida salarial y entre los 2 años sí es más de 3 puntos la pérdida. Creo que el 2022... va a ser de recuperación. Va a ser de recuperación salarial. Bien. Va a ser de recuperación salarial moderada. No hay que tener grandes expectativas de esto, pero se va a romper la tendencia. El dinamismo del mercado laboral va a permitir que mejore el empleo y que también los salarios empiecen a recuperar algo de lo que perdieron. Agustín, ya tenemos que cerrar, pero me gustaría detenerme en algo que tú mencionabas, que era la priorización del empleo a lo salarial y que en otros gobiernos la ecuación era diferente. ¿Por qué esa, digamos, contraposición salario versus empleo
uno puede hacer un razonamiento básico, bueno, a un empleador le cuesta menos tener más gente, va a poder generar, ¿no? Contratar más gente porque va a gastar menos dinero que si fuera más alto los salarios. Pero si las personas no le alcanza con lo que viven, que es un gran tema en Uruguay, tampoco tiene mucho sentido. ¿Cuál es esa concepción, digamos, de la priorización del empleo versus el nivel salarial? Es una buena pregunta porque es algo que lo hablamos como que fuera obvio y no es obvio para los que están por fuera. Obviamente acá hay que la política salarial, creo que el problema de fondo que vos muy bien planteás, Lorena, es que a la política salarial le pedimos demasiadas cosas. Le pedimos que atienda la productividad del trabajo y nos permita tener empresas competitivas que compitan, que exporten, que generen, y también le pedimos que generen los ingresos suficientes para las personas razonablemente. Y en esa tensión es que aparecen estas cosas. La realidad es que cuando la economía crece perfectamente, y lo hemos visto en el último periodo de crecimiento importante del Uruguay, desde 2004 a 2014, el salario un poquito después, pero hasta 2014 creció empleo y salario a la vez. Básicamente, dentro de algunas diferencias, pero empleo y salario a la vez. ¿Por qué? Porque la economía crecía. Y cuando la economía crece, es perfectamente posible. El quinquenio antes de la pandemia, ya eso no fue posible. El crecimiento era muy magro y las presiones por el salario se empezaron a pagar con empleo y peor que con empleo formal y la mejor calidad. Cuando uno mira, se perdieron 55.000 puestos de trabajo, pero se perdieron mucho empleo industrial, de 40 horas, formal, de buena remuneración, y el empleo que se creaba era como lo que está pasando en esta recuperación, se está creando empleo de mala calidad y no estamos todavía con... Y bueno, creo que en ese sentido, para poder conciliar esas dos variables que son fundamentales, la respuesta es el crecimiento económico. Tenemos que lograr que la economía vuelva a ser competitiva, vuelva a ser dinámica y poder conciliar el crecimiento del salario y del empleo a la vez, que lamentablemente en situaciones de estancamiento o peor de crisis, como fue el año 2020, hay una tensión clara marcada ahí. Eso también repercute sobre las jubilaciones. Hace un ratito en el móvil estábamos hablando de una movilización que va a haber de los jubilados y pensionistas hoy al mediodía. Bueno, ¿qué se espera para ese sector? Y bueno, las jubilaciones en este país por constitución se ajustan con el índice medio de salarios. Las jubilaciones, los salarios cayeron algo y la jubilación, en términos reales, ¿no? No en términos nominales. También creo que en la medida de que el salario real empiece a recuperar el 2022, los jubilados van, digamos, colgados ahí por un mecanismo constitucional que se votó en el año 89. Muchas gracias, Agustín. Por favor, es un gusto. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Agustín Iturralde. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.